Hola, buenos días. Bienvenidos a todos y a todas a este webinar. Deciros que la crisis del COVID nos ha puesto de manifiesto con más intensidad las carencias y desigualdades de oportunidades de la sociedad actual, unos déficits que se habían hecho patentes con anterioridad, pero que ahora se han agudizado. En este contexto, la digitalización juega un papel determinante para tratar de corregir estas carencias que comprometen el desarrollo de las sociedades. En este sentido, la digitalización es una condición necesaria, aunque no siempre suficiente. El debate, la formación son claves para avanzar en este camino. Desde la Unión de Consumidores de Extremadura organizamos este webinar para alcanzar estos objetivos. Darle la bienvenida a todos los ponentes, Pablo García Rodríguez, que es director general de Agenda Digital de la Junta de Extremadura, a Guillermo Santamaría Galdón, que es el director de Telefónica en Extremadura, a Victoria Bazaga, que es la presidenta de FESTUR, y a Roberto Serrano, que es el director provincial de la Unión de Consumidores de Extremadura. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos cuando les toque, pero sí que quería decir que la transformación digital hace tiempo que dejó de ser una opción y se ha convertido en una obligación para administraciones, empresas y la sociedad en general. La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 ha acelerado este proceso que estaba en marcha y le ha otorgado, si cabe, un carácter de urgencia. Esta pandemia ha cambiado nuestras vidas y ha acelerado la digitalización en nuestro día a día. En el último año hemos visto cómo se ha dado formación online, cómo se ha generalizado el teletrabajo, cómo comercios y restaurantes gestionaban páginas web y pedidos a través a domicilio, pedidos a domicilio a través de WhatsApp. Incluso los consumidores senior han perdido el miedo al e-commerce y los clientes de banca estamos haciendo ya operaciones por Internet, ¿no? Si para el sector privado es obligatorio impulsar el proceso de digitalización, no lo es menos para las administraciones públicas a todos los niveles, tanto estatal, autonómico y local. Las pequeñas y medianas empresas suponen una gran parte de nuestro tejido productivo, más del 90%, y la digitalización no entiende de sectores. Por lo tanto, es necesario que todos aborden esta transformación. Es verdad que algunos van más avanzados, como lo es el sector financiero, pero todos tienen que abordar esta digitalización. La transformación tiene que situar a los ciudadanos, a las personas como consumidoras o usuarios como eje central. Para que la digitalización de las empresas, las administraciones públicas y la sociedad en general tenga éxito, la ciberseguridad es un pilar fundamental, pese a que a veces permanece en un segundo plano. A mí personalmente me importa el tema de la ciberseguridad por encima de todo, ¿no? Y en este proceso de digitalización es imparable. Al tiempo que avanzamos en este proceso, aumentan los riesgos de sufrir ataques en la red. Si los ciberdelincuentes son capaces de atacar empresas, incluso gobiernos, ¿nuestros datos están seguros? ¿Podemos realizar transacciones bancarias sin miedo a que sean interceptadas por terceros? ¿Podemos llenar nuestro hogar de dispositivos inteligentes sin temer que sean la puerta de entrada a delincuentes de todo tipo? Yo creo que en la ciberseguridad hay dos pilares. Uno, sobre lo que debemos apoyar la digitalización, que es para darnos confianza, y el otro es la inclusión de todos en este proceso. Cada día nos llama más gente. Incluso antes de comenzar estas jornadas me llamaba una persona para un socio para ver cómo se podía conectar, ¿no? Por lo tanto, recibimos consultas de personas mayores con crecientes dificultades para desenvolverse en su vida diaria con bancos, aseguradoras, compañías eléctricas, etc. En todo este proceso de la digitalización de administraciones y de sociedad en general, tenemos que contar con el apoyo imprescindible de los operadores de telecomunicaciones como pilar que sustenta todo, ¿no? Y que estos consigan darles los medios, los instrumentos a administraciones y a empresas, y esa confianza y esa seguridad a los usuarios. Sin duda, estos asuntos y estas preguntas que he lanzado serán tratados en las ponencias que a continuación desarrollarán
y que se tratará de dar una visión global, puesto que mis compañeros pertenecen a todos los sectores de los que he tratado en esta breve introducción. Y sin nada más, pues presentaría al primer ponente de la mañana. En primer lugar, contamos con la presencia de Pablo García Rodríguez. Es doctor en Ingeniería Informática por la Universidad de Extremadura. Entre 2017 y 2019 fue director de la Escuela Politécnica de Cáceres, School of Technology, en la que se imparten titulaciones de grado, máster y doctorados en los campos de Ingeniería Civil, Edificación e Informática y Telecomunicaciones. Desde septiembre de 2019 es director general de Agenda Digital de la Junta de Extremadura. Pablo, cuando quieras. Buenos días, gracias Javier por la presentación. Pues nada, voy a contaros un poco lo que hacemos desde la Dirección General de Agenda Digital de la Junta de Extremadura, desde el punto de vista de lo que estamos tratando hoy, ¿no? de lo que es la digitalización. Entonces, bueno, primero explicar que dentro de la propia Junta de Extremadura hay una Secretaría General de Administración Electrónica, que es la que lleva un poco toda la parte de puertas para adentro, digamos, ¿no? Así hablando de forma coloquial, que depende de la Consejería de Hacienda y Administración Digital. Y por otro lado, donde está la agenda digital, pues es la Consejería de Economía, Ciencia. En economía está comercio y empresas, en ciencia está ciencia, tecnología, innovación, incluso la propia universidad y agenda digital. ¿Vale? Pues voy un poco a contaros lo que hacemos desde aquí y bueno, todos sabéis el momento importante que estamos viviendo, como todo lo que supone digitalización ha venido a cambiarnos la forma de ver el futuro, ¿no? Esto viene implantado, viene promovido desde Europa, vienen ahora mismo, vienen ahora mismo, se está hablando de 140.000 millones de euros, eso es una barbaridad, de los cuales 70.000 millones de euros son ahora entre 2021 y 2022. Y para ello España ha planteado 10 ejes estratégicos que tenéis ahí en la pantalla en julio del año pasado. ¿Vale? Entonces se han ido con ese plan de recuperación, transformación y resiliencia a partir de lo del COVID, pues han venido bien, bueno, mostrando cuáles son los planes que nos van afectando y el último de hace menos de un mes, el hardware audiovisual, que como veis ahí es la última línea, son 1.603.000 millones de euros que bueno, pretenden convertir a España en un auténtico hub audiovisual. Para que veáis la importancia que tiene en Extremadura, solo en conectividad y 5G se espera que de la parte pública sean casi esos 2.000 millones de euros, de los cuales 883 millones de euros ya van a ir ahora en el 2021 para todo el despliegue de fibra óptica y 5G, pero eso es la parte pública, o sea que se espera que la estimación es que es unos 5.000 millones de euros también de lo que sería de las operadoras, ¿no? Entonces, bueno, lo fundamental ahora mismo es plantearse bien una estrategia, ¿vale? En esa estrategia, en naranjita, tenéis ahí los 4 ejes que consideramos desde la Junta de Extremadura, en esa unión, ¿no?, que tenemos de las distintas consejerías, donde realmente hay una parte muy importante de la propia administración digital, que para eso tenemos el plan de modernización de la Junta de Extremadura, una parte de infraestructuras de conectividad, una la de la Junta, pero la más importante es la de conexión de los ciudadanos, lo que es el despliegue de fibra óptica por nuestras poblaciones, por nuestro rural, ¿no?, por lo que afecta a Extremadura y lo que significa para nuestros pueblos, ¿no? Pero ahí también hay 2 ejes muy importantes. Uno es el de la transformación digital de nuestros negocios, de nuestras empresas, las pymes, autónomos, y por otro lado, pues eso, las personas, ¿no?, el talento digital, el que no se nos, el conseguir retener talento y atraer a talento también de otras comunidades autónomas o incluso de otros países por la calidad de vida que tenemos aquí en Extremadura. Entonces, para eso estamos planteando estrategias, están siendo totalmente concertadas, ¿no? Ahora mismo estamos con el paso de esa concertación social con sindicatos y patronal, pero al mismo tiempo pues con empresas, han hecho mesas de contraste con esas empresas, con las operadoras, con la propia administración,
Y bueno, esos son los 4 ejes que os mencionaba anteriormente, y todo ello unido sobre todo pues, a la estrategia de RIS3, de especialización inteligente, porque hay que decir que Extremadura no solo tiene los fondos estos que vienen nuevos de Next Generation EU, ya previo a la pandemia pues había los fondos del programa operativo. Como seguimos recibiendo fondos FEDER, es muy importante todo lo que planifiquemos de cara al próximo 2021-2027. Actualmente estamos en un N+3, o sea que nos iríamos al 2030, incluso se está hablando de un N+5, o sea que tendríamos que estar planificando lo que hay hasta el próximo, supuestamente, 2032. ¿Vale? Y eso en conjunción, como os pongo ahí en la diapositiva, con la RIS3, que se está ahora pactando, digamos, y con el plan de modernización de la Junta de Extremadura. Entonces, en esa formulación estratégica de la agenda digital, estamos estableciendo líneas estratégicas con un plan de acciones concreto y sobre todo con unos indicadores que sean capaces de medir y seguir de forma dinámica estas acciones, ¿no? En todo esto, pues bueno, pues ahí hemos, dentro de lo que es la dirección general, pues vamos sacando ayudas. El año pasado, hasta octubre de 2019, sacamos las de comercio electrónico y TIC, la segunda convocatoria, y estaba pues tienda online, marketplace, market online, etcétera. Y bueno, os podéis imaginar, teníamos miedo de no poder gastar todo el dinero que había para las ayudas y cuando entró la pandemia en juego, pues los meses de septiembre y octubre fue una locura de peticiones. ¿Vale? Tenemos por otro lado las de teletrabajo y emprendimiento digital, se han acabado ahora en el 19 de mayo. También ha habido muchísimas peticiones, sobre todo en la parte de teletrabajo. Nos ha costado en la parte de emprendimiento. En esa parte de emprendimiento había tecnologías digitales emergentes para incorporar a nuestras pymes y autónomos, esas que tenéis ahí. Esto está directamente capturado del propio DOE. Y bueno, en ese emprendimiento digital, pues ahí estaban incluidos pues, todo lo que es la parte de tecnologías digitales emergentes, pero también la parte de ciberseguridad, tanto en software, hardware, formación, ¿vale? Lo que hablábamos antes de talento y talento digital, toda esta parte intangible, ¿no? Que ahora mismo se nos está pidiendo para poder competir. Y también incluía pues, difusión, marketing, etc. Por otro lado, dentro de la dirección general, pues estamos también trabajando con la parte de comunicación, es muy importante para nosotros. Tenemos una red científico-tecnológica que es propia de la Junta de Extremadura en colaboración con Red.es, con Red Iris concretamente. Y esta pues da servicio, pues es por donde sale todo el tráfico de red de nuestros colegios, institutos, universidad, los centros de investigación, etc. Y por otro lado, damos ayudas al despliegue de fibra óptica dentro de lo que son los ayuntamientos de Extremadura. ¿Vale? Ahí hemos sacado la cuarta convocatoria hace poco, también ha terminado el mes pasado. Y bueno, la verdad es que la tercera convocatoria para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes hemos sacado 1 millón de euros. Se presentaron más de 80 ayuntamientos. Al final, correctamente, había 60 y pico peticiones. Se quedaron solo 6 fuera. Hemos sacado 1,5 millones para poder que esos que se quedaron fuera pudieran entrar. Y nada, se han presentado 135 y bueno, yo creo que también ahí ha pesado mucho todo esto de lo que nos está ocurriendo con el virus, ¿no? Hemos sacado unas ayudas de pueblos inteligentes para establecer sobre esa fibra óptica que hay montados en los ayuntamientos, pues servicios en un principio, en esta primera convocatoria, de turismo inteligente y movilidad turística. La hemos cerrado también ahora hace nada y ha sido, bueno, muchísimas peticiones, ¿vale? La semana pasada, concreta. Y por otro lado, que es muy importante como consumidor, ¿no? como ciudadano, pues es toda la parte de conectividad de nuestras casas, de los hogares, ¿no? Esto es no es competencia de la Junta de Extremadura, es competencia del Ministerio, pero colaboramos muy intensamente ahí. Tenemos un grupo de trabajo que nos reunimos todas las semanas y ahí participa también el Colegio de Tecos, participan las diputaciones, participan las operadoras y bueno, vamos un poco pues cotejando y viendo cómo vamos cubriendo esos ayuntamientos, esos municipios. El Ministerio ha previsto que en el 2025 vamos a tener una cobertura total del 100% y bueno, yo creo que en Extremadura vamos cumpliendo y
y bueno, ahora mismo entidades locales de población solo nos queda una con más de 1000 habitantes que no hemos cubierto, ¿vale? Pero yo creo que ahí, pues bueno, las operadoras están dando de pecho y la verdad es que es interesante. Ha habido una manifestación de interés del Ministerio, para el 5G sobre todo, también para la conectividad, y lo que era importante, lo que creímos en ese manifiesto de interés, pues es un poco lo que hemos manifestado comunidades autónomas como Castilla y León, como Castilla-La Mancha, donde tiene que haber ahora un equilibrio entre lo rural y lo urbano. No podemos ahora poder otra vez cubrir el 90% y cubro Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y ya tengo ese 90%. Tiene que haber una homogeneidad, por lo menos como mínimo, entre comunidades autónomas, ¿vale? Con 5G hemos ya empezado a trabajar el año pasado, hemos sacado incluso un convenio para lo que es la sensorización del sector agroganadero en la zona de FEVAL en colaboración con el CICITES. Tenemos un proyecto de Red.es a través de la comunidad autónoma, donde somos la única comunidad de las 17 comunidades autónomas, solo 8 presentaron proyecto. Y solo en Extremadura, una empresa nuestra, de Extremadura, sacó el proyecto. En las demás pues están las grandes operadoras y en nuestro caso pues fue la empresa Gamma Solutions, donde presentó un proyecto de 5G con 5 subpilotos, ¿no? Subproyectos, digamos, con centro de cirugía de mínima invasión, con el turismo inteligente, con conducción teledirigida, con conducción autónoma y con el Smart Grid, todo lo que es energía que es tan importante pues, para Extremadura, ¿no? También estamos con la parte de movilidad. De hecho, hay un corredor que es el de Vigo-Oporto que está funcionando muy bien a modo de piloto de coche autónomo, como piloto de pruebas. Y tenemos uno que tenéis ahí en azulito, ¿vale? Que es entre Mérida y Évora. Bueno, y ya por un poco mirar ejemplos, y ya por irme un poco más rápido, pues si no, Javier, pues ya me largo mucho. Pues bueno, lo importante ahora mismo es que en todas estas tecnologías digitales emergentes tenemos la tendencia es la ubicuidad, tener todo ahí en la nube. Vamos a tener muchos datos con todo el 5G, ¿vale? Y tenemos que analizar esos datos, ¿no? Vamos a tener datos y datos, y bueno, ya lo estáis viendo a todos los niveles y en todos los negocios, ¿no? Todo lo que es la analítica de esa información. Y eso va a dar pie pues, a tener buenos algoritmos de inteligencia artificial con todos los problemas que ello conlleva y teniendo cuidado, con minería de datos, big data, blockchain, etc. Aquí tenéis ejemplos como Villanueva la Serena, que es un auténtico ejemplo a nivel nacional de lo que es como Smart City de menos de 50.000 habitantes. Sale como referencia en muchos sitios, que hay cosas que Extremadura es realmente puntera. Por ejemplo, esa es una fábrica donde está todo sensorizado y con actuadores en Peraleda de Zaucejo. Lo de los coches eléctricos, como ya es una auténtica realidad, estas son fotos de aquí de Mérida. El supercomputador, el Lusitania, donde estamos haciendo proyectos auténticos de sensorización, de big data, de inteligencia artificial. Tenemos el CDTIC, que además de las jornadas informativas, pues también desarrolla su propia tecnología, tanto con proyectos pilotos, tanto en agro como en ganadería, ¿vale? Ahí tenéis dos ejemplillos de cosas que se están haciendo este año, desde FEVAL, desde el Centro Demostrador TIC. Tenemos la red de Fab Labs, de la red Makers. Ahora mismo hay centros industriales en Badajoz, aquí en el Centro Universitario de Mérida, en la Escuela Politécnica, en el CCMI, ¿vale? Y se está ampliando, pues con la ayuda de las diputaciones, pues la idea es llevar esto a lo rural, ¿no? Que pues, trabajemos ahí las competencias digitales y con esa red de Fab Labs. Bueno, en esas competencias digitales pues hay una parte informativa, esto, por ejemplo, fue un proyecto con AUPES de Infopirina, que fue el año pasado finalista para los premios de Internet, el Día de Internet. Y bueno, abogaba por los fake news, ¿no? Este es muy reciente, me gusta ponerlo, lo he puesto ahí, porque fijaros, hablaba como que Extremadura había un problema de empleados de ciencia y tecnología, ¿vale? Y era una fake total, o sea que este era el mapa incorrecto. Y este es el mapa manipulado, digamos. Estos son los datos reales de la zona de Europa, ¿vale? Y donde para nada Extremadura, fijaros aquí, como Extremadura parecía como esa gente empleada en ciencia y tecnología había caído y sin embargo esos datos no, para nada son reales, ¿no? Y fue en su momento pues hasta trending topic, ¿no?
Tenemos un portal, también lo hemos hecho con AUPES, también hemos llegado a finalistas en el Día de Internet, hace la semana pasada, para informar de todos los peligros y las ventajas de usar correctamente lo que es la inteligencia artificial. Y ya para acabar, pues, para tener ahí, acabar en tiempo, pues hablaros del último puntito, al que tenemos aquí, el EDIT, ¿no? La traducción sería Nodo de Innovación Digital de Extremadura, pero esto es una política europea y se llaman Digital Innovation Hub. Estamos intentando tener ahí todos los servicios digitales que tiene la comunidad autónoma. Es un movimiento a nivel europeo, llevábamos actuando hace mucho tiempo y nos falta la E. Ahora en noviembre y diciembre se va a decidir el European Digital Innovation Hub y en España aspira a que cada comunidad autónoma pues tenga su Digital Innovation Hub, ¿vale? Lo estamos moviendo, hemos creado pues un grupo de entidades que hemos planteado este Digital Innovation Hub. Se presentó la semana pasada y la idea es que todas las empresas añadan aquí su activo y que compartamos recursos. Yo pinto muy mal, este es mi dibujo y bueno, me riñen siempre por mis dibujos, o sea que... Pero refleja perfectamente esa caja blanca lo que es el Digital Innovation Hub, ¿vale? Si yo tengo unos recursos digitales en Extremadura, con la flechita para adentro, incorporo esa información. La flechita para afuera, esta de aquí, sería que yo necesito esos recursos digitales, pero incluso es muy importante esta flecha. Nos van a pedir desde Europa ser competitivos, participar y presentar proyectos conjuntos y si yo, por ejemplo, trabajo en ciberseguridad, pues lo que quiero es encontrar en Extremadura quien trabaja en ciberseguridad para presentar un proyecto más potente, ¿vale? Esa es un poco la iconografía de todos los componentes actualmente del Hub y donde estamos incorporando distintos activos. Están las cámaras de comercio, están las diputaciones, está el Centro de Supercomputación, CICITES, Fundecid, etc. ¿Vale? Y bueno, esta es la parte de adhesión. Estas son las partes transversales de lo que se busca en ese Digital Innovation Hub, ensayo y experimentación, formación, búsqueda de fuentes de información, etc. Estos son un poco los que habría alrededor del Digital Innovation Hub de Extremadura, que en parte pues es un centro virtual, no es un centro físico, evidentemente. Y bueno, voy a acabar como empecé, hablando de dinero. Estas inversiones que son 9,2 billones de euros que tiene pensado Europa invertir en estos años, ya estaba previsto antes de que pasara lo del COVID. O sea que es importante que eso lo tengamos en cuenta, que ya Europa estaba preocupada porque estamos perdiendo competitividad frente a otras economías como puede ser China o Estados Unidos. Y bueno, con esto yo creo que bueno, he intentado concretar y bueno, si os parece bien, no sé, preguntas o lo que me digáis, Javier. Muchas gracias, Pablo. Una gran exposición. Y hay una pregunta para ti. Alfredo nos lanza una pregunta que ¿cuándo se estima que estarán las instalaciones realizadas para el 100% de todos los pueblos de hasta 5.000 habitantes? A ver, son cosas distintas, Javier. A ver si respondo bien a la pregunta. Es que una cosa, lo importante aquí son la fibra óptica para los ciudadanos, ¿no? Para las casas. Y eso depende de las operadoras, que supongo que es a lo que se refiere Alfredo. Supongo, no lo sé. Porque después, por un lado, están las diputaciones que conectan la propia diputación con los ayuntamientos y las ayudas de la Junta, que es donde tenemos competencias y donde podemos ayudar a los ayuntamientos, es a conectar los propios edificios del ayuntamiento. Pero eso realmente al ciudadano poco le afecta. O bueno, a ver, durante la pandemia, aquellos ayuntamientos que ya tenían la fibra óptica de la Junta, pues les pasaba que mucha gente ha ido a trabajar al ayuntamiento, o incluso niños que no podían ir al colegio cuando fue la primera ola, pues se iban al ayuntamiento porque había una especie de salas de teletrabajo, ¿no? Se habilitaron muchas de estas salas. Entonces, en sitios pequeños, en pueblos pequeños que tenían ya esta fibra, pues se aprovechó de esta manera. Lo lógico aquí lo ideal sería que esto después, pues hay muchos ayuntamientos en Extremadura que han cogido la Wi-Fi Foreu de la Unión Europea y tienen una Wi-Fi en sus zonas comunes. Entonces, si conectas ya la fibra de la Junta con la fibra de la Diputación y la Wi-Fi de la Unión Europea, pues le das un servicio a la ciudadanía desde el punto desde la administración, ¿no? Pero yo supongo que es Alfredo, habla no lo sé, no, habla de la fibra en las casas, ¿no? Y eso, el Ministerio se ha propuesto llegar al 100%, lo que dije antes, en el 2025.
Aquí vamos muy bien en Extremadura. De hecho, la idea aquí es llegar a todos los municipios, a todos con fibra óptica. Yo creo en eso. Y así se lo hemos dicho al Ministerio en la manifestación de interés. Tenemos que llegar a todas las entidades locales. Es más, o sea, ayuntamientos, municipios en Extremadura hay 300 y algo. Pero lo que mide el Ministerio son entidades locales de población. Entonces ahí hay 600 y algo. Pues esas 600 y algo hay que llegar con fibra óptica. Y después desde ahí a llegar a, por ejemplo, una casa rural que se encuentra a 10 kilómetros, claro, más o menos cada kilómetro de fibra óptica son unos 6.000, 7.000 euros, depende un poco de la orografía. Pero ya hay otras tecnologías para llegar a esos sitios. Pero como mínimo, fibra óptica a todas esas entidades locales de población. Y a eso vamos a llegar mucho antes. Y eso que tenemos en muchos sitios, pues entidades locales de población con 0 habitantes, pues tendremos 7 o 8. Con 1 habitante, pues tendremos 7 o 8. Con 2, con 3. Pero en cualquier caso, si queremos que esos sitios tengan economía y que la gente se vaya a vivir allí, hay que llegar con fibra óptica, por lo menos al núcleo de esa población. Eso es lo que, no sé, a lo mejor me he alargado mucho, pero como la pregunta era así un No, poco... no. Y es muy importante, Perfecto. esto que he dicho es quizá lo más importante, es más importante esta pregunta que he respondido que todo lo que he dicho en la presentación, ¿vale? Sobre todo eso para Extremadura, donde tenemos esta baja densidad de población y donde muchísimas de nuestros pueblos pues están en riesgo de despoblación, ¿no? Y hay que atacar esto de alguna manera y evitarlo, y en eso estamos, ¿sí? Ciertamente, Pablo, porque en algún pueblo donde hacemos nosotros nuestros estudios de mercado, dicen que en polígonos, luego le trasladaremos esta pregunta también a Guillermo y a Victoria, porque nos comentaban que hay polígonos donde no llegaba fibra y tienen dificultades, polígonos industriales donde tienen dificultades para instalarse empresas. Entonces, bueno, la llegada de la fibra es fundamental. Hay otra pregunta Hay, para ti. hay soluciones, incluso, Javier. Por ejemplo, si la Wi-Fi Sí. for EU la instaláramos a lo mejor con la fibra óptica de la propia Junta y estructurásemos esa Wi-Fi en los dos polígonos industriales, pues podríamos solucionar. Ahí estamos trabajando muy bien. Vamos, Guillermo está en esas reuniones que tenemos semanalmente y él os dará también su visión, ¿no? Me decías que había otra pregunta, ¿no? Sí, hay otra pregunta. ¿Qué importancia le da la Administración a la capacitación de especialistas? A ver, yo no. A ver, ahora mismo está claro que hay un déficit, ¿no? O sea, que nuestra gente está viniendo gente que estaba fuera, pero es que cuantos más vengan y cuantos más especialistas formemos, mejor. O sea, que ahora mismo se están viniendo muchas empresas de fuera a Extremadura para coger a nuestros ingenieros, porque fuera ya está, en Madrid o Barcelona esto está mucho peor. O sea, hay un montón de ejemplos, Worldline, Optiva, hay un montón de empresas que están viniendo aquí a Extremadura. Pero es que ahora mismo no solo eso, no solo a nivel alto de especialistas, es que también a nivel de población. Esto no se puede quedar nadie atrás. Es muy importante que esta brecha digital, que tiremos con toda la parte de trabajo, de social, tenemos que tirar del carro. O sea que es importante que cubramos estas capacidades digitales a toda la población. Y hay que volver a formar, digamos. Hay que intentar que la gente que estaba haciendo un trabajo y ahora no tiene ese trabajo, pues que reorientar su futuro con otros perfiles, ¿no? Y esto, bueno, lo habréis oído todos en muchos sitios, ¿no? Que va a haber trabajos nuevos que no sabemos ni que van a existir, ¿no? Entonces, lo que hay es que ponerse las pilas y estar preparados para este boom, ¿no? Y es lo que estamos intentando. Y yo creo que en ese talento digital es donde está la clave, ¿no? Todos recordaréis el Linux, ¿no? El Linux en Extremadura fue una Sí. potencia y ahora mismo el análisis que se hace a posteriori y dentro de ese Linux, ¿no? Que fue lo que hizo Extremadura, que a nivel de administración fue un boom internacional, por donde fallamos sobre todo fue que aunque teníamos en todas las escuelas y en todos los colegios e institutos, teníamos muchos ordenadores, pues los profesores que estaban impartiendo esas clases a nuestros alumnos, pues no estaban preparados para toda esa formación que era necesaria, ¿no? Y ahora no podemos fallar ahí, ¿no? Fue mi segunda diapositiva, vamos, estoy convencido de que ese intangible que he dicho, ¿no? Es el talento. Antes eran dos intangibles, era talento y digital, ¿vale? Pues ahora esto está unido. Es una única pieza en el puzzle, ¿no? Y sin esa pieza no avanzamos. Pues muchas gracias, Pablo.
Gracias a vosotros. Gracias por invitarme y por estar aquí. Es un honor. Gracias, Javier. Le damos las gracias a Pablo y por su brillante exposición. Y tenemos ahora a Guillermo Santamaría Galdón, que es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Posee estudios de doctorado con diploma de estudios avanzados en la Escuela de Industriales de la Universidad de Extremadura. Ha trabajado en la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología en Extremadura. Ha sido profesor asociado de la Universidad de Extremadura. Ha trabajado en Telefónica Extremadura durante los últimos 22 años, donde desde 2017 ejerce como director de Telefónica. Tiene un gran compromiso con nuestra comunidad autónoma y una gran vocación por transformar digitalmente la sociedad extremeña como una fuente de oportunidades y de bienestar para la misma. En el año 2017 recibió la mención de asociado honorario de la Asociación Extremeña de Ingenieros de Telecomunicaciones por su trayectoria profesional. Y yo, como decía en mi presentación, creo que representa a los operadores y creo que es el pilar fundamental que tiene que dar instrumentos a unos y confianza a otros. Así que, Guillermo, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, por tu presentación y a la Asociación de Consumidores de Extremadura por invitarme a participar. Felicitar a Pablo por su ponencia y bueno, yo quiero trasladar una visión de todo esto de la digitalización desde el lado de la oferta tal y como lo vemos desde Telefónica. Primero voy a intentar explicar la profundidad de lo que estamos viviendo y qué es lo que lo ha motivado y luego ver cómo aprovechar esta oportunidad, porque desde luego lo vemos como una grandísima oportunidad desde Telefónica Extremadura. Bien, aquí quería reflejar, estamos en la mayor revolución que ha vivido la historia de la humanidad. Inicialmente pues, fue la revolución agrícola, después la industrial y la revolución digital en la que nos encontramos inmersos y que creo que somos muy afortunados en vivir. Porque os hagáis una idea, pues el impacto en Producto Interior Bruto por persona que va a tener esta revolución es 4 veces el que tuvo la revolución industrial del siglo XIX. Y vamos a intentar explicar un poco por qué. Si uno llama hoy, por ejemplo, un taxi en la ciudad de Waymo, en la ciudad de Phoenix, Arizona, de la empresa Waymo, ya le va a buscar un taxi autoconducido. Esto es una realidad ya en el año 2021 en la ciudad de Phoenix, Arizona. O, por ejemplo, pues ya se empieza a detectar el cáncer precozmente con un simple análisis de sangre. Esto ya sucede. El cáncer de colon se está empezando a detectar con un simple análisis de sangre. Son 2 ejemplos muy puntuales de la profundidad de lo que estamos viviendo y voy a intentar explicar a qué se debe todo esto y cómo podemos aprovecharlo desde Extremadura. Bueno, en todas las revoluciones ha habido un habilitador tecnológico. En la revolución industrial, bueno, pues hubo 4 fases. La primera fue la máquina de vapor, que todo el mundo conoce. La segunda fue la electricidad y las cadenas de montaje de coches, lo que realmente revolucionó la industria. En la tercera revolución industrial fueron las tecnologías disruptivas, las redes de ordenadores, la robótica. Y en la cuarta, en la de industria 4.0, pues es Internet y las conexiones digitales. Realmente, abajo en los 2 iconos que tenemos, que son la fibra y el 5G, son lo que cambia completamente el panorama a nivel mundial. En cuanto a la fibra, si os acordáis, si hacemos un poquito de memoria, en el 97 nos conectábamos con un módem que chirriaba a 33,6 kilobits por segundo. ¿Vale? Ahora estamos ya dando altas a 1 gigabit por segundo. La última prueba de velocidad que se ha hecho en Japón, permite transmitir 1 petabit por segundo en una fibra multimodo. Esto supone descargar toda la biblioteca de Netflix en menos de 1 segundo. Y la fibra óptica, el límite que tiene es la velocidad de la luz en este medio, que son 200.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz en la fibra. Solo está limitada por la electrónica que hay en los extremos, que cada vez va siendo mejor. Y además, pues tenemos una ventaja competitiva enorme en España y en Extremadura. Somos el tercer país del mundo en fibra, solo después de Japón y Corea. Y en España hay más fibra que entre Italia, Alemania, Francia y Reino Unido juntas.
Y en Extremadura, que es la comunidad más complicada porque es la que tiene más baja densidad de población, como decía Pablo, pues solo el despliegue telefónica está por encima del 60% de fibra y el 5G, que lo veremos luego, pues estamos ya por encima del 50% de la población extremeña. Porque os hagáis una idea, en Reino Unido hace nada tenían un 5% de cobertura en fibra, en Bélgica un 4%. Nosotros en muchísimas poblaciones extremeñas tenemos más cobertura de fibra que Berlín. Táliga tiene más porcentaje de fibra que Berlín, por poner un ejemplo extremo, ¿vale? Pero hay que terminar, hay que hacer el 100%, como decía Pablo. Nosotros antes de la pandemia teníamos un compromiso de compañía de llegar al 100% de la población en el año 2025 y esperemos que con todo esto que ha sucedido en la pandemia, nosotros desde luego hemos acelerado los despliegues y encima con los planes de país que se están haciendo, con los fondos de recuperación que comentaba Pablo, esperamos más ayuda y además tenemos en Extremadura un factor determinante y es un grado de colaboración impulsado por la Dirección General de Agenda Digital de Pablo que no ha existido en el pasado en Extremadura y esto está permitiendo la colaboración público-privada y sin duda va a revertir en que acabemos antes. ¿Qué es lo principal del 5G? No me quiero extender mucho, pero el 5G lo que nos permite es inmediatez. El 5G realmente lo que es disruptivo es que la latencia, que es lo que se tarda entre el envío y la recepción de una señal, se reduce a 1 milisegundo. Depende de la distancia, pero vamos, por redondear se reduce a 1 milisegundo. Aparte de que da cabida a muchos más dispositivos por cada antena y el consumo de energía de la red y los dispositivos se reduce un 90%, la velocidad se multiplica entre 10 y 100 veces, pero lo que es diferencial es la inmediatez. El 5G nos permite hacer cosas como conducir un coche a 500 kilómetros de distancia. Antes, con 4G, por poner un ejemplo, si yo le doy una orden al coche, el coche tarda 20 metros en frenar y atropella a ese ciervo que hay en la foto. Si lo hago por 5G, tarda 20 centímetros en frenar. O sea, en 20 centímetros frena. En 4G, entre 20 y 30 metros. Esta es la diferencia, que vamos a tener el mundo hiperconectado y de manera inmediata. O, por ejemplo, pues esto está permitiendo ya, esto es una prueba real de una operación a distancia. Esto permite operar a distancia. Antes, con 4G, pues si un médico a distancia pues da un corte con un bisturí en un órgano, si tarda 5 milisegundos en llegar la señal, a lo mejor se ha movido el órgano y da el corte de manera indebida. La inmediatez es lo que permite conectar el mundo como si no hubiera distancias. Entonces, resumiendo, los habilitadores tecnológicos que hacen que esta revolución sea tan profunda es que vamos a tener un planeta hiperconectado de manera prácticamente inmediata. Y esto es lo que cambia todos los paradigmas en todos los sectores y en todas las empresas y administraciones, en fin. Por poner algún ejemplo también muy gráfico, al teléfono le costó 75 años llegar a 100 millones de clientes. A Pokémon Go le costó 25 días. En 25 días se extendió a más de 100 millones de clientes. La disrupción llega a centenares de millones de personas de una manera casi instantánea. Y esto es lo que lo cambia todo. Y además, estamos viviendo una acumulación de nuevas tecnologías que se realimentan unas a otras. Las mostraba Pablo en su presentación, pues sistemas cognitivos, machine learning, blockchain, big data, ciberseguridad. Y al final, pues es una explosión de nuevas tecnologías que es una explosión de oportunidades y de amenazas también al que no sepa cambiar con los tiempos. Los modelos de negocio han cambiado. Por ejemplo, Uber es un modelo de negocio que no tiene coches. Los coches los tienen los conductores. O Airbnb es un modelo de negocio que no tiene hoteles. Es una plataforma, es la era de las plataformas. O Alibaba es una especie de Amazon, pero no tiene inventario. Alibaba lo único que hace es poner oferta minorista en contacto con demanda minorista. Por eso se dice que es el mundo de las plataformas. Las inversiones se trasladan a las empresas y los usuarios pagan servicios. Y hay que empezar a entender nuevos modelos de negocio para evolucionar los nuestros. Si uno hubiera pensado hace 25 años, cuando empezaba Internet,
pues cuáles hubieran sido los grandes beneficiados de Internet en el mundo de la banca, pues habríamos pensado en los grandes bancos americanos y europeos, y en cambio el gran beneficiado ha sido PayPal, ha sido Bizum, o si uno hubiera pensado qué grandes almacenes iban a beneficiar de Internet, pues si hubiera pensado en el Corte Inglés, en Harrods, pues no, ha sido Amazon. Son todo startups de nueva creación con nuevos modelos de negocio. Y además es muy interesante que cualquiera puede emprender, no hace falta ser tecnológico. No, solamente hace falta tener una idea con un gran alcance y rodearse de buenos profesionales. Ahí tenemos una serie de características que desde nuestra experiencia en apoyo al emprendimiento son necesarias para que una startup llegue a buen puerto. Y nunca ha sido tan barato emprender, porque realmente aquí el valor está en la inteligencia, está en el talento, y en Extremadura tenemos mucha inteligencia y mucho talento, entonces tenemos que aprovecharlo. Estos son algunas cifras, no me quiero entretener. Tenemos un centro de emprendimiento en Extremadura, Junta de Extremadura y Telefónica, como otra muestra de colaboración público-privada. Tenemos una vida de 2 años y 4 meses y empezamos a tener unas cifras muy interesantes, un 25% de empresas lideradas por mujeres. Tenemos una tasa de supervivencia que se acerca a la mitad y tenemos una tasa de inversión en las empresas que se acerca a la mitad también. Es decir, tenemos un modelo de éxito en emprendimiento y tenemos que aprovecharlo. ¿Qué ocurre? Pues que, y ya voy a entrar en materia que yo creo que es quizá la mayor aportación que humildemente puedo hacer, es ver cómo se va a transformar el empleo, qué tenemos que hacer y cómo podemos ayudar a transformar nuestras pymes, que como decía Javier al inicio, son más del 90% de nuestro PIB. Siempre que ha habido una revolución, ha habido una mejora de productividad, los empleos van a cambiar y se van a destruir determinadas profesiones y va a haber gente que no le va a gustar esto. Pero, en cambio, va a haber muchas oportunidades. Esto lo habréis escuchado, el 60% de nuestros hijos que están ahora estudiando van a trabajar en profesiones que no se conocen. Entonces, hay que hacer que la transición sea buena para todos los extremeños a través de la formación en Digital Skill, como decía Pablo, en Soft Skill, y prepararnos para lo que viene. El año pasado se quedaron 500.000 de puestos de trabajo especializados sin cubrir en Europa. Y ahí tenéis en qué especialidades se quedaron desiertos: en inteligencia artificial, en Salesforce, que es una herramienta, en robótica, en ciberseguridad, en Agile Coach, en Cloud, en Big Data. Y además, en la gráfica de la izquierda es muy interesante ver que en los sitios donde hay menor densidad de población es donde hay menos capacidades digitales básicas y es donde tenemos que hacer el foco, las administraciones y las empresas, para que esto no provoque una brecha digital, sino al contrario, que todos nos subamos a este carro. Y es muy importante trabajar en esa formación y trabajar en ese acompañamiento de la digitalización. Aquí he sacado un detalle del informe ADECO de Extremadura y esto es actual, de donde hay mayor escasez de profesionales en Extremadura. Esto es real a día de hoy, en desarrolladores web, en técnicos de comunicaciones, en perfiles de ciberseguridad. También hay un déficit en el sector sanitario, en auxiliares de enfermería, en diplomados universitarios de enfermería, en técnicos de laboratorio y también en el sector industrial, en electromecánicos y técnicos de mantenimiento. Esto es real a día de hoy. Entonces, orientemos a nuestros jóvenes a una formación que les permita cubrir la demanda actual y futura. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas? Las empresas se tienen que transformar, porque es que el que no se transforme, desgraciadamente, va a desaparecer, y el que se transforme pues puede escalar a nivel mundial. Entonces, no sé si os acordáis del ejemplo de Kodak. Kodak tenía la patente de la fotografía digital y el presidente de Kodak no creyó en la fotografía digital. Kodak desapareció porque decía que eso no iba a funcionar, que la fotografía iba a ser toda la vida en papel. Es un ejemplo extremo, pero tenemos que evolucionar nuestros negocios. Y yo sé que las pymes han pasado una pandemia muy complicada, bastante es de aplaudir la lucha que han tenido para sobrevivir, como para que les andemos hablando de estas cosas, pero es que estas cosas hay que hacerlas para que de verdad
mejoremos la competitividad de nuestras empresas, sobrevivan y crezcan, generen más empleo y más riqueza en la región. Entonces, ahora es el momento, ahora vienen ayudas, ahora vamos a tener las redes, que esto nos da 5 años de diferencia competitiva respecto al resto, y lo que nos falta es la adopción de la tecnología. Estamos 20 puntos por encima del resto de Europa en despliegue de redes y estamos 20 puntos por debajo en adopción de la tecnología. ¿Cómo podemos ayudar a las empresas? Pues podemos ayudarlas en mejorar la relación con el cliente. Tienen que conocer y ampliar sus mercados. Tienen que crear nuevos canales, tienen que analizar datos y para eso, debajo de la primera cajita están los servicios o las soluciones que pueden dar soporte a esa mejora de la relación con el cliente, que es el comercio electrónico, que es el Big Data, que es la inteligencia artificial. Tenemos muchos datos, los datos son el petróleo del siglo XXI y los datos nos van a ayudar a entender a nuestros clientes y a maximizar los mercados a los que nos dirigimos. Por otro lado, tenemos que mejorar la productividad de nuestras empresas. ¿Cómo? Pues tenemos que analizar sus procesos de negocio y tenemos que automatizarlos en la medida de lo que se pueda y hacerlos como si la empresa se creara el día de hoy. Yo siempre que hablo con un empresario le digo, ¿cómo crearías la empresa si la crearas al día de hoy? Seguramente harías muchas cosas de una manera muy diferente a como las haces ahora. Para esto tenemos un montón de soluciones, ERPs, CRM, blockchain. Desde luego hace falta la conectividad y seguridad. La seguridad es clave y nosotros velamos por la propiedad y la seguridad de los datos de nuestros clientes, que sean los datos de nuestros clientes son de nuestros clientes y hay que ser muy cuidadoso con eso. Y por último, todo tiene que estar soportado en garantizar la adopción mediante capacitación en habilidades digitales. Tenemos que acompañar a la sociedad en general y a las pymes en particular en que se vayan capacitando. Y tenemos que trabajar, y estamos haciéndolo, conjuntamente administración y empresas, en que esos planes de recuperación cubran estos gaps que hagan que las empresas extremeñas y españolas sean más competitivas. Hay un plan de digitalización de las pymes a nivel nacional del que estoy seguro que vamos a sacar el máximo rendimiento en Extremadura trabajando codo con codo como lo venimos haciendo con Pablo. ¿Qué supone transformar la empresa? La empresa para España va a suponer un crecimiento económico adicional entre un 1,3 y un 1,8 de su PIB en 2025, y se estima que la digitalización puede subir un 11% los ingresos de las empresas y reducir sus costes en un 20%. Esto es lo que va a hacer que las empresas puedan competir en un mundo globalizado. ¿Cómo ayuda la transformación digital? Como he explicado, incrementando la productividad, mejorando la seguridad y reduciendo tiempos. Nosotros en Telefónica nos dedicamos a la transformación digital de las empresas y de las administraciones, además de las redes, y estamos a disposición de las pymes y empresas extremeñas para acompañarles en ese camino y, por supuesto, de las instituciones, porque es nuestra vocación y porque sabemos cómo hay que hacerlo, porque nosotros ya lo hemos hecho, humildemente lo digo, y hemos recorrido ese camino siendo una empresa muy grande y tenemos la experiencia que queremos poner a disposición de la sociedad extremeña. Simplemente quería transmitiros el lema que mueve a todos los empleados de Extremadura, que somos entre empleo directo e indirecto 750 familias. Queremos hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, sin duda. Y a continuación pongo una frase que me gusta mucho de Abraham Lincoln, que es que la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Entonces, creémoslo y Extremadura, como dice el presidente de la comunidad, en esta nueva partida tiene muy buenas cartas, tenemos mucho talento, tenemos el 30% del agua embalsada de España, vamos a tener casi el 20% de la producción de energía limpia dentro de muy pocos años y tenemos que aprovechar este tren lo tenemos que coger. Por mi parte, nada más que daros las gracias y a vuestra disposición para las posibles preguntas. Espero no haberme excedido mucho del tiempo. Muchísimas gracias, Guillermo. Una magnífica y clarificante exposición. Yo tenía una pregunta. Hiperconectado. Es espectacular lo que nos has contado. Todo es de verdad maravilloso y además para avanzar y mejorar nuestra calidad de vida. Sin duda el hoy y el futuro, lógicamente. No podemos mirar atrás, como bien decía.
Pero a mí me preocupa sobre todo, como decía al principio, la ciberseguridad. Pero independientemente de eso, cada día cuando actualizamos nuestra página web tenemos que sacar noticias, por desgracia, de estafas que se producen que tú conocerás muchísimo mejor o también como nosotros, suplantando administraciones, suplantando empresas, suplantando que quieren conseguir nuestros datos. ¿Tiene previsto, en este caso, iba a decir los operadores, pero en este caso Telefónica, formar a los consumidores de alguna manera para generar esa confianza que yo decía al principio en que los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa o cualquier operación que hagamos a través de Internet se asegura esa confianza que tenemos que tener los consumidores? ¿Cómo vais a trabajar en esta formación de los consumidores? Muchas gracias. Digo, Guillermo. Gracias a ti, Javier. Bien, nosotros para nosotros la ciberseguridad es clave. De hecho, creemos que hemos creado una compañía que es Telefónica Tech, que se está exclusivamente dedicada o sobre todo a cloud y ciberseguridad. Nosotros en nuestros servicios siempre incorporamos una parte de seguridad que está a disposición de los consumidores. Y además la ciberseguridad en Extremadura, aunque me vaya un poco de la pregunta, ahora vuelvo. Creemos que es una oportunidad enorme de empleo. Lo estamos hablando con la Junta de Extremadura, porque hay mucha demanda de profesionales en ciberseguridad y qué mejor que sean extremeños. Entonces, nosotros estamos explorando esa vía con la propia Consejería de Educación y Empleo y con la propia Junta. En cuanto a los consumidores, nosotros desde el Centro de la Atalaya y desde otro centro de referencia que vamos a abrir en Cáceres, que nos ha adjudicado la Diputación de Cáceres, tenemos previsto hacer jornadas de formación dirigidas al público en general, no solo clientes de Telefónica, sino al público en general, y dirigidas a todas las edades formativas, desde primaria, secundaria, bachillerato y universidad, o incluso a personas mayores. Vamos a hacer jornadas de formación en ciberseguridad divulgativas y luego, sobre todo, también queremos dirigirnos con especial foco a las pymes. Nosotros estamos obsesionados con las pymes porque son las que mueven nuestra economía extremeña. Mi ámbito de responsabilidad es Extremadura y las pymes son clave, pero también el público en general. Y bueno, enfocaremos la formación a la ciudadanía seguramente a través de estos centros en colaboración con las administraciones. Guillermo, hay otra pregunta que más que una son tres, pero bueno, yo te la leo tal cual. ¿Cuál cree que será el mayor beneficio que traerá el 5G para los usuarios? ¿Cómo lo notaremos? Y la tercera es la velocidad de descarga. El mayor beneficio, lo principal que aporta el 5G, como he dicho, es la inmediatez. Entonces, ahora mismo estamos desarrollando casos de uso. Pablo ha nombrado un piloto que tenemos que lidera Gamma Solution en Cáceres, en el que nosotros participamos. Y por ahora, donde más uso se le está dando es en la conducción. O sea, si os acordáis, bueno, el otro día me gustó mucho un símil que hacía un catedrático. Dice, al principio el coche de caballos, se eliminaron los caballos y los caballos se metieron en el motor del coche. Ahora se va a eliminar el conductor, ¿vale? Entonces, donde más también porque la industria es potente, donde más uso está teniendo es en la industria automovilística. Yo creo que también en acercarla en la telemedicina tiene un foco muy claro, pero es difícil aventurar, porque es que se abre un mundo tan amplio que es difícil aventurar. Yo creo que la principal ventaja, sin duda, es esa, la reducción de la latencia. La siguiente es que permite conectar miles de dispositivos. Dentro de nada, nuestra ropa estará conectada a Internet, nuestra nevera estará conectada a Internet y cuando le falten determinadas cosas hará la compra sola. Dentro de nada, es que van a cambiar muchas cosas, ¿no? Pero la principal ventaja viene motivada por los miles de dispositivos que vamos a tener conectados. Ya más de la mitad del tráfico que hay en Internet no es humano.
está generado por dispositivos. Y de esa mitad, el 75% es tráfico malicioso. Porque el tráfico malicioso genera negocio, digamos. Entonces, cuando una noticia se hace viral, por eso hay estas fake news que hay, entonces hay que luchar contra esto. En paralelo al desarrollo de la tecnología, hay que poner valores, hay que gestionar con valores el mundo digital y no estamos acostumbrados a eso. Entonces, yo pongo mucho otro ejemplo. El coche, cuando se encuentra un ciervo, si está bien programado, pues frena y no se choca con el ciervo. Pero si al lado del ciervo hay un niño, el coche, tal y como está programado ahora mismo, se iría contra el niño, porque el coche busca el menor daño para el coche. Entonces hay que programar el coche para que evite al niño, sin duda. ¿Y en manos de quién vamos a dejar cómo está programado ese coche? ¿Del fabricante del coche? Entonces hay que regular todo este mundo digital, hay que hacer una constitución digital, hay que velar por los valores, y esto es otro mundo de oportunidades, porque las humanidades no van al ritmo que va la tecnología y es importante que vayan. Entonces, las preguntas eran, perdona, la principal ventaja de 5G, ¿cuáles eran las otras dos, Javier? Que me he enrollado un poco. ¿Cómo lo notaremos? Y la velocidad de descarga. Pues la velocidad de descarga, a ver, tengo por aquí el dato. Un segundo. Pues tengo algún ejemplo. Pues mira, descargar un capítulo de Juego de Tronos se tarda 2 segundos por 5G. O sea, la velocidad de descarga va a subir entre 10 y 100 veces. ¿Vale? La tasa de datos va a subir hasta 10 gigabits por segundo en 5G. ¿Vale? Sí. Espectacular. Muy bien. Sí. Bueno, pues Guillermo, muchísimas gracias. Muy clarificante y muy brillante tu exposición. Y nada, seguiremos en contacto y pasamos al siguiente ponente, que es Victoria Bazaga, cuando estéis. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y enhorabuena por la organización del webinar. Bueno, el tercer ponente es Victoria Bazaga Gazapo, es copropietaria y gerente del Hotel Rural de Quinta La Encarnación, con 20 años de experiencia en el sector. Es presidenta de la Federación de Empresas de Turismo Rural de Extremadura, FEXTUR, donde ha participado en proyectos estratégicos para el sector regionales, nacionales e internacionales. Es presidenta de la Asociación de Turismo Entorno Rural de Cáceres, miembro de la Junta Directiva y Comisión Ejecutiva del Grupo de Acción Local TAGUS, miembro del Consejo de Cultura, Turismo y Deporte de la COE, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Extremadura, miembro de la Asociación Pensando en Extremadura y miembro de la Asociación Woman Darling de Extremadura, Mujeres Influyentes de Extremadura. Es gerente de la consultora FICA SL desde hace más de 25 años, es consejera del Consejo Rector de Caja Rural de Extremadura, es la primera mujer en este consejo y es consejera, compañera en el Consejo Económico y Social de la Junta de Extremadura CES y además, aparte de ser buena amiga, nos conocemos hace mucho tiempo, bueno, pues representa aquí a la pequeña y mediana empresa y un sector que tengo que decirlo y no me cansaré de decirlo, quizá el que con mayor rigor ha sufrido el tema del COVID, que es el sector turístico. Cuando quiera, Victoria. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Javier, por vuestra invitación. Como siempre, somos amigos y colaboradores. Y enhorabuena a mis compañeros que me han precedido, que son pues, personas muy ilustradas y que han preparado muy bien el escenario donde yo tengo que hablar ahora. Fijaros, voy a tratar de expresar el sentimiento de las pequeñas empresas tradicionales de nuestra tierra frente a la digitalización, ¿no? Como veréis, nosotros clamábamos que habría una brecha digital desde hace muchos años y veníamos diciéndolo, y así es, así se ha hecho realidad, hay una gran brecha digital cuando os escucho, ¿no? Es maravilloso escuchar cómo vamos a funcionar y evolucionar y que nadie se puede negar a esto, está clarísimo, pero nosotros seguimos entrando en nuestros negocios cada mañana ante nuestra agenda, estoy hablando el día de hoy,
de trabajo con nuestros compañeros, con nuestros empresarios y trabajadores, y encontrándonos una realidad que nos asusta, que nos preocupa y que es un desafío muy grande. A finales de los 80 y principios de los 90, la Unión Europea decidió intervenir aquí en Extremadura, entre otras regiones prioritarias para ella, en el sector agroalimentario, y comenzó a crear normativas, adoptó posiciones y sobre todo creó un fondo económico inmenso para que aquellos productores que teníamos entonces, que producían un queso, 2 quesos diarios, con sistemas muy tradicionales, se convirtieran en empresas agroindustriales. Lo hizo por 2 razones: la sanitaria, que era evidente que era muy necesaria, pero también que evolucionáramos y consiguiéramos hacer industria. Y lo conseguimos, lo hicimos. Con trabajo y con tesón, el 60% de esos productores se convirtieron en industrias que ahora son potentes e incluso exportan, pero hubo un 40% que no fue capaz de adaptarse a la situación y que desapareció, y que si pudiéramos seguir el rastro de ello, pues no todos les fue tan bien como podemos imaginarnos, ¿no? No es el mismo escenario ahora, porque no es el mismo escenario, ahora tenemos otras barreras, la conexión de la que Guillermo y Pablo han hablado, que es tan desigual, insisto, y doy fe de ello y lo vivo en primera persona, entre un territorio y otro, y que es tan necesaria y que va a marcar la ventaja competitiva de unos y de otros, ¿no? La situación de las empresas, que lo ha dicho Guillermo, en este momento tras la pandemia, que deben afrontar ahora inversiones y cambios profundos, ¿no? Yo me he permitido traer un pequeño estudio, nada breve, reciente de ayer, de un sector muy amplio, amplísimo en España y muy importante, como es la hostelería y el turismo, y muy importante también en Extremadura, sobre la digitalización. Y fijaros que tres conclusiones sacaban, ¿no? Para todos era importante la digitalización, pero había un 65% que todavía no la había iniciado, de empresas, no la había puesto en marcha. Un 14% de empresarios y empresarias se muestran escépticos ante los beneficios, eso es muy duro. Y además un 24% desconoce qué herramientas tiene que iniciar y qué puede utilizar. Para transformarnos nosotros, la empresa extremeña, no podemos trabajar en la secuencia que se nos está proponiendo, que es transformarnos para reactivarnos. Nosotros necesitamos una secuencia que es rescatarnos a las empresas, transformarnos y luego reactivarnos. Ante eso, evidentemente, estamos ante un mundo infinito de posibilidades, ¿no? Una convergencia de toda la cadena de valor, que desde la inspiración del consumo del primer producto hasta la próxima inspiración del siguiente va a tener que ser digitalizada. Sabemos que va a maximizar los beneficios, ahorrar costes, mejorar la calidad de producción, que acudiremos a mercados lejanos, que dispondremos de catálogos extensos de productos, que favoreceremos, porque nosotros lo queremos así también, la sostenibilidad y la economía circular, que vamos a multiplicar, a simplificar, a averiguar, a ahorrar. Y sabemos, en términos generales, porque personas como Guillermo y como Pablo lo hacen y nos lo cuentan, que va a tratarse de tecnología en los móviles, de realidad aumentada, de asistentes de voz, de simplificar y asegurar los pagos, de interactuar, de fabricar digitalmente con impresoras 3D, de trabajar el dato, es inteligente. Vamos a asistir a desmaterializar el producto y vamos a asistir a desintermediar el producto, ¿no? Que no haya intermediarios. Van a ser todas ventajas, sí, pero también desventajas si no somos capaces de hacerlo las empresas y las empresas de Extremadura. Fijaros, yo creo que nos toca poner todo lo que habéis contado en tierra. Es mucho y es muy interesante. Y sé que hay dos líneas de pensamiento. Los jóvenes formados y actualizados y digitalizados ya casi, que están entendiendo esto y que están apasionadamente metidos en ello, y los que no tan jóvenes conseguimos y somos el tejido empresarial de aquí y tenemos que hacerlo, ¿no? Toca ejecutar, toca que haya esa transición. Creo que nos estamos saltando la transición, la forma en que llevar y acompañar a la empresa pequeña, tanto desde el punto de vista económico, y quiero volver a resaltar el momento tan difícil que nos encontramos, como desde el punto de vista de la formación y de la aplicación de esas herramientas de gestión que vamos a necesitar. Es importante la transición, es muy importante la auditoría, ¿no? Es cierto que la pandemia nos ha hecho como un banco de pruebas donde todos de pronto hemos trabajado, decimos ahora que casi sin dificultad, en conexiones virtuales, en hacer códigos QR, en teletrabajo, en incluso empezar a vender online. Es cierto que ha sido un gran banco de pruebas, pero necesitamos que esa tecnología simplemente, creo que llegamos un poquito tarde,
de manera inmediata, segura y firme en nuestras pequeñas empresas en las que estamos aquí y en las que necesitamos esa conexión al día de hoy, rápida, inmediata y en igualdad de condiciones con el resto del mundo, porque competimos ya con el mundo. Fijaros que yo estoy en el sector del turismo, un sector que se digitaliza día a día y que necesita competir con cualquier destino mundial, ¿no? Y tenemos que utilizar unas herramientas que, sinceramente os digo, que no conocemos, que no sabemos trabajar con ellas y que nos están cayendo encima, ¿no? Y que aunque sé que vamos a trabajar y lo vamos a conseguir, nos está costando mucho. Sé que en el momento que estas barreras de la formación, de la información, de los fondos económicos y del acompañamiento dejen de serlo, vamos a estar, por supuesto, en ese infinito y momento dulce que habéis contado mis compañeros hace un momento y que todos deseamos para nuestra región. Pero yo advierto y aviso que no podemos ser ese 40% de los años 90 que nos quedamos, que se quedó en el limbo y que no sabemos dónde llegó a parar. Tenemos que conseguir que sean el 80% de las empresas las que se suban al carro de la digitalización. Mirad, el empleo se genera cuando las pequeñas empresas consiguen hacerse grandes y con la digitalización van a conseguir hacerse grandes. Si además lo llevamos al terreno rural, que es muy importante para esta tierra, que tiene una ruralidad inmensa, generaremos empleo, haremos que las personas se queden en nuestros territorios a vivir y acabaremos con la brecha digital y la brecha de género. Yo quiero que trabajemos y construyamos futuro, pero que nos empoderen a las empresas para hacerlo, que hablemos en claves de fortaleza y, por supuesto, que nos acompañen en este difícil, pero apasionante e imprescindible momento de la digitalización. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria, por tu magnífica intervención. Decir que, evidentemente, las pequeñas y las medianas empresas probablemente sean las que más están sufriendo este tema del COVID, aparte de los ciudadanos, pero que sabes que cuentas con todo y tu sector, con todo nuestro apoyo, el granito de arena que podamos aportar desde aquí. Muchas gracias, Victoria. Y damos paso a la cuarta pata de la mesa, que son las asociaciones de consumidores, y está Roberto Serrano Reyes, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, es doctor en Derecho del Consumidor por la UNED, es consejero del Consejo de Consumidores y representa a los consumidores en varios consejos, tanto regionales como nacionales. Sin más, y es director provincial de nuestra organización. Roberto, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias a los ponentes por las anteriores intervenciones. Yo creo que ya poco queda que decir, salvo una visión quizás un poco particular, porque al final yo me declaro un enamorado de la tecnología, me encanta todas las fricadas que podamos pensar, los hogares inteligentes, la Internet de las cosas. Por supuesto, todos los proyectos que se han explicado ya sobre el despliegue de fibra óptica en nuestro mundo rural, sobre las ventajas que va a aportar la conexión 5G cuando la tengamos en nuestra comunidad autónoma. Pero lo cierto es que trabajo, igual que mis compañeros, en una asociación de consumidores y recibimos con mucha frecuencia quejas de personas que se sienten un poco excluidas de este proceso de digitalización, ¿no? Creo que todos entendemos que este proceso es imparable, que además es inevitable, pero muchos nos tememos que en ocasiones podamos pensar que es como aquella máxima del despotismo ilustrado, ¿no? Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Bueno, pues todo por la digitalización, todo por mejorar la vida de los ciudadanos, pero en muchas ocasiones no se cuenta con nosotros. Pongo dos ejemplos para que veamos hasta qué punto esta digitalización va o puede ser excluyente para muchas personas. Estamos ahora mismo en plena campaña de la declaración de la renta. Seguramente la agencia tributaria sea uno de los organismos públicos que con mayor ahínco nos está empujando a hacer todos los trámites a través de Internet, y la declaración de la renta, la presentación de la declaración de la renta también, ¿no? Bueno, pues resulta que este año, el año pasado, en 2020, se presentaron casi 370.000 declaraciones presenciales. Es decir, 370.000 personas contribuyentes fueron a las oficinas de la agencia tributaria a presentar sus declaraciones. Podemos pensar que no son muchas, claro, no son muchas, presentamos más de 20 millones. Pero claro, hay que tener en cuenta que el año pasado es unas circunstancias muy concretas y, por ejemplo, la atención presencial en oficinas no se inició hasta el 8 de junio. Vamos entonces un año anterior. ¿Qué pasó en el 2019 cuando estábamos en una situación normal y los contribuyentes que quisieran podían presentar su declaración directamente en las oficinas?
Bueno, pues se presentaron 2,2 millones de declaraciones, más del 11% del total se presentaron directamente en oficinas. O sea, todavía un porcentaje muy importante de la población que necesita asistencia de una persona que le atienda, no de un teléfono ni de un asistente virtual. Otro de los ámbitos en el que con mayor fuerza se nos está empujando hacia el ámbito digital es la banca, sin ninguna duda. Todas las entidades financieras están haciendo un esfuerzo muy importante para establecer canales de comunicación con sus clientes vía aplicaciones móviles, páginas web y demás. Bueno, esto supone desde luego un problema muy importante. En la cara tenemos que hay un estudio que se ha publicado muy recientemente de un banco móvil, N26, que dice que alrededor del 70% de los ciudadanos ya está pensando en dejar de usar el dinero efectivo y que alrededor de un 50% nunca iría a una sucursal bancaria. Bueno, son datos prometedores, pero vamos a darle la vuelta. Si le damos la vuelta, vemos que hay un 30% de la población española que quiere seguir usando dinero en efectivo, es decir, necesita algún sitio al que ir para sacar dinero, y además hay un 50% de la población española que sigue necesitando ir a sucursales bancarias. Esto, para que tengamos un poco la situación actual, el último informe del Banco de España sobre la situación de las entidades financieras en nuestro país dice que allá hay 4.200 pueblos en España sin una entidad financiera, de ellos 150 en Extremadura. Pero es que además hay 1 millón de personas en toda España que residen en municipios donde no hay un cajero. Son municipios muy pequeños, con población, por tanto, la mayoría muy envejecida, que tienen serias dificultades para sacar dinero porque tendrían que incluso coger un transporte público que los llevara pues, seguramente al municipio que es cabeza de comarca para realizar esas transacciones tan sencillas como sacar dinero de su cuenta. Esto puede suponer un problema muy importante porque, ya digo, se está haciendo una transición, como decía Victoria, una transición hacia la digitalización quizás excesivamente dura. Es cierto que el COVID lo ha acelerado todo mucho, ha habido mucha gente que nunca ha operado a través de Internet y ahora se ha visto forzada a hacerlo, pero ya empezamos a volver a cierta normalidad y tenemos que empezar a pensar que hay mucha gente que quiere volver a sus costumbres anteriores, que quiere ir a una tienda a comprar, que quiere ir a una sucursal bancaria a actualizar su libreta o a sacar dinero y que quiere ser atendido por personas, no por asistentes virtuales. De manera que todo este proceso de digitalización, decía antes, imparable y muy importante y que va a revolucionar nuestras vidas, tiene que hacerse de forma paulatina, asegurando quizás unos aspectos que desde mi punto de vista son esenciales. Decía Javier en la presentación, y yo creo, estoy muy de acuerdo con él, en que uno de esos aspectos fundamentales que tenemos que tener muy claros es la seguridad de esas transacciones, de esas operaciones que estamos haciendo. Ya no es que haya ataques de phishing a través de WhatsApp o de correo electrónico, o que intenten suplantar a la agencia tributaria para que les demos nuestros datos bancarios. Es que ayer salió una denuncia de un instituto de ciberseguridad en Estados Unidos que denunciaba que a través de un teléfono inteligente de nuestra casa se puede acceder a la contraseña de nuestro Wi-Fi y a través de la contraseña de nuestro Wi-Fi tener acceso a todos los aparatos de inteligencia artificial que podemos tener en casa. Y ya no estamos pensando en que se conecte el delincuente con nuestro frigorífico y compre más yogur de lo que queremos. No, es que ya hay sistemas que permiten, por ejemplo, abrir la puerta por control remoto y pueden abrir la puerta del garaje o conectarse a las cámaras de seguridad que tenemos en casa y saber si hay alguien en ese domicilio o no para poder robar con total impunidad. Así que esta mejora de los sistemas de seguridad es muy importante. Pero claro, no solamente depende de las empresas que instalen sistemas de seguridad cada vez más efectivos y que certifiquen de mejor manera que estos ataques van a ser cada vez más difíciles, sino que también es muy importante, y me alegro que antes Guillermo dijera que Telefónica ya está trabajando en ello, es la formación de todos los ciudadanos. Al final hay una generación nativa digitalmente, los jóvenes no tienen problemas, excepto quizás por un exceso de confianza. Están tan acostumbrados a operar en la red que pasan por alto determinados aspectos relacionados con la seguridad que quizás algún día les pueda suponer algún problema. Pero yo creo que eso es menos preocupante. El grueso de la preocupación tiene que estar en las personas que no hemos nacido con un móvil entre las manos, que nos hemos tenido que sumar de maneras más o menos forzadas a esta situación y que directamente no sabemos que cuando le damos a clic a aceptar a la hora de que se instale una aplicación, por ejemplo, en nuestro teléfono móvil, estamos dando una serie de permisos de acceso de esa aplicación a contenidos que podemos tener en nuestro teléfono que puede poner en grave riesgo la seguridad de todo el contenido. Al final no olvidemos que un teléfono móvil ahora mismo es un reflejo de nuestra vida. Ahí tenemos las aplicaciones del banco, datos de todo tipo, documentos que pueden ser personales o no, fotografías. Es decir, que abrir acceso a ese teléfono por una cuestión de exceso de confianza o de ignorancia sobre
algunos aspectos de seguridad, yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar, ya digo, sobre todo en ese aspecto de la formación. Y para terminar, que llevamos bastante mal de tiempo, yo creo que se trata, en cierta medida, no de crear necesidades, sino de satisfacer las que ya tenemos creadas. Me parece fantástico que, por ejemplo, el 5G seamos capaces de descargar un capítulo de Juego de Tronos en 3 segundos. Fantástico y maravilloso para todos los que somos fans de la serie. Pero es que resulta que yo me voy al campo de mi suegro a 4 kilómetros de Badajoz, 5 kilómetros de Badajoz, y no tengo cobertura para hacer una llamada. Bueno, pues hay esos porcentajes de cobertura en nuestro territorio. Bueno, pues hay que ponerlos un poco en tela de juicio, porque la realidad es que a poco que nos salgamos un poco de las principales ciudades o de las principales carreteras, yo creo que cualquier extremeño que haya viajado un poco por el interior de nuestra comunidad autónoma, realizando, por ejemplo, una llamada de teléfono a través de Manos Libres, se le ha cortado la llamada. Eso yo creo que nos ha pasado a todos. Así que fantástico que invirtamos en 5G y en mejorar la tecnología y en conectar mediante fibra a todos los municipios de nuestra comunidad autónoma, pero hay que tapar, si no es posible con tecnologías tan punteras, con otras tecnologías más accesibles, tapar todas esas zonas blancas de acceso digital que existen en nuestra comunidad autónoma, porque solamente de esa manera todos y cada uno de nosotros podremos sumarnos a este proceso de digitalización. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias por tu exposición. Ha sido muy clarificante desde el punto de vista de los consumidores. Y teníamos una pregunta que ha llegado después para Victoria y otra para Roberto que ha llegado ahora mismo. Para Victoria, dice, ¿qué sector o sectores tienen más potencial para verse beneficiados por la digitalización del tejido empresarial extremeño? Bueno, yo creo que hemos dicho que todos los que lo intentemos, todos vamos a ser beneficiados, pero es cierto que el propio sector de la tecnología, de las TIC, de las comunicaciones, va a ser el más beneficiado aquí en Extremadura. El financiero también va a ser constantemente beneficiado. Y luego yo creo que el de turismo es importante que lo digitalicemos, y lógicamente las consecuencias de esa digitalización son rentabilidad inmediata, aproximadamente un 34% más, con lo cual yo creo que esos, pero insisto en que todos los que pudiéramos digitalizarnos, todos los sectores se verían beneficiados. Pues muchas gracias, Victoria. Bueno, pues las conclusiones que yo he sacado a lo largo de esta mañana han sido, creo que todas muy positivas para todos los ciudadanos que nos han seguido a través de las redes, y desde luego yo creo que cosas de este tipo hay que hacerlas y seguir haciéndolas para que todos los empresarios y los ciudadanos nos enteremos de lo que hace la administración, de lo que hacen los operadores y de las dificultades que tienen las empresas. Pablo García nos ha dicho que la digitalización ha cambiado nuestra forma de ver el futuro, y Europa está realizando un gran impulso, que hay 4 ejes para la estrategia extremeña de digitalización: infraestructuras y conectividad, transformación digital de empresas, talento de las personas, reteniendo y atrayendo más talento, e impulso en la administración digital. Se está planificando hasta 2032, con indicadores dinámicos que permiten seguir las acciones emprendidas. Las ayudas para el comercio electrónico se han acabado antes de lo previsto, cosa que es bueno, por la incidencia del COVID o por lo que sea, pero que es bueno. Muy importante las ayudas para el despliegue de la fibra óptica en ciudades de menos de 5.000 habitantes. Y sobre la fibra óptica se están montando pueblos inteligentes que pueden fomentar el turismo, entre otras cosas. Muy importante será el manejo de la gran cantidad de datos que vamos a obtener con el 5G, y ha destacado la importancia del Digital Innovation Hub como aglutinador de todos los recursos digitales de la región. La digitalización en Europa ya había comenzado porque estaba perdiendo, antes del COVID, porque ya estaba perdiendo conectividad. Guillermo Santamaría nos ha hablado de la digitalización tendrá un impacto 4 veces mayor que la revolución industrial. Decir que es el tercer país, que somos el tercer país del mundo con fibra, y que en Extremadura Telefónica da una cobertura del 60% de la población, y con 5G al 50% de la población. Antes de la pandemia tenía un compromiso del 100% de cobertura para 2025, aunque ahora con las ayudas se acelerará y gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura.
nos ha dicho que será disruptiva la incorporación de 5G a toda la población por la inmediatez de la conexión, que permite conectar al mundo como si no hubiera distancia. Y uno de los aspectos más novedosos de la transformación es el empleo. Van a destruirse viejas profesiones, pero van a crearse otras nuevas. Dice que el 60% de nuestros hijos trabajarán en profesiones que aún se desconocen. Que las empresas tienen que transformarse para no desaparecer. Ha puesto un ejemplo, el de Kodak, que me ha parecido muy ilustrativo, y que es fundamental la captación de tecnología para que todos en general y las empresas en particular se adapten a una nueva realidad. Creemos que nuestro mundo más humano, conectado con las personas, hacer un mundo de más conectividad, y que Extremadura tiene muy buenas cartas para el futuro y que tenemos que aprovechar. Por su parte, Victoria nos ha trasladado los problemas y las inquietudes de la pequeña y mediana empresa, y dice que los pequeños empresarios siguen entrando en sus negocios y asusándose por los desafíos que se plantean, valoran la inversión europea que hace años fomentó una revolución en la industria alimentaria en la que desapareció el 40% de las empresas que antes existían, y que es en las conclusiones de un estudio muy reciente que todas eran negativas. Las empresas no pueden transformarse para reactivarse, puesto que tienen primero que ser rescatadas. Ese es el dato tremendo. Y que nos estamos saltando la transición de la digitalización. Es muy importante saber cómo estamos y dónde queremos ir. Pero las pequeñas empresas necesitamos que nuestras conexiones sean iguales que en el resto del mundo. Tenemos que conseguir que el 80% de las empresas subsistan tras esta revolución y que la digitalización va a mejorar el empleo y la vida de nuestro mundo rural, pero tenemos que estar acompañados, se refiere a las empresas, en este camino. Y por su parte, Roberto Serrano ha hablado de la digitalización no puede llevarse a cabo sin contar con el consumidor, pues queremos que el riesgo de excluir a colectivos especialmente vulnerables, es verdad que hay colectivos que pueden sentirse o pueden estar o quedarse fuera. En este proceso la formación del consumidor es fundamental para que pueda evitar caer en trampas que constantemente nos acechan en la red, lo que yo le planteaba a Guillermo de todos los problemas que estamos viendo, que son, no voy a decir diarios, pero sí semanales, lo que está ocurriendo con los ciberdelincuentes. Y que aparentemente la digitalización es antagonista con la humanización. Pero debe de ir de la mano para evitar problemas como la despoblación o la pérdida de trato persona a persona en nuestras relaciones comerciales. Y he hablado de las zonas blancas, que es un tremendo problema para todas. Yo creo que en España hay muchas zonas blancas, no solo en Extremadura, que hay zonas en Castilla, León, es mucho más sensible este problema, pero sí que es verdad que dejamos fuera a una parte de la población. Y nada más, estas son las conclusiones que hemos sacado. Darle las gracias a todos los ponentes, a las instituciones que representan y que han sido unas exposiciones brillantes y que desde luego creo que haya sido una mañana muy ilustrativa para todos los que nos han seguido. Muchas gracias.